O sea, ¿no crees lo que dijo el presidente ayer? Lastimosamente me despierta duda. En la posición de los gremios del acento norte nos despierta duda, porque llevamos año y medio y esto de una ley general de pesca del Congreso. Ahora el presidente que sale con El Ministerio de Pesquería. con Consejo de Ministros, que va a haber un Ministerio de Pesquería, pero resuelve el problema de esta temporada. Ya vamos 3 años sin apoyo en la pesca artesanal, se ha batido solo. Mientras tanto, estamos aquí en los estudios con José Luis Bernuy, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú. Ha surgido una información de que el gobierno viene evaluando la creación del Ministerio de Pesquería. Bueno, que en realidad sería el retorno del Ministerio de Pesquería que existía en el régimen de Alberto Fujimori y que luego, cuando llegó Alejandro Toledo, esta cartera terminó convertida en el Ministerio de la Producción. Estamos aquí, comunicamos con el señor José Luis Bernuy. Señor Bernuy, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo toma usted este anuncio que hace el gobierno de esta posibilidad, no cosa concreta aún? Bueno, que se ha aprobado una ley del Congreso, como se dice, declarativa, pero corresponde al Ejecutivo ver ese tema, ¿no? Si bien es cierto que suena bonito, ¿no? Un retorno al Ministerio de Pesquería, pero creo que dada esta etapa post-pandemia, esta situación de año prácticamente y medio del gobierno, y consideramos que lo más urgente es el dictado de una ley que declare en emergencia la pesca artesanal. Ya lo hemos visto en el sector agrario, lo han declarado en emergencia, hasta el turismo lo han declarado en emergencia, pero lo que nos llama más la atención es que, y se lo hemos dicho a los distintos ministros que han habido estos 3 últimos, de que tiene que declararse en emergencia la artesanal por el solo hecho de que tiene que ver con un tema de alimentación. O sea, estamos ante un problema de malnutrición en el país de los últimos 30 años. O sea, prácticamente el pollo antes era el pescado, vino el problema del cólera, ¿no? Que hizo que cayera el consumo, la gente agarró temor y ahí se despunta pues el pollo, ¿no? Ahora me contaba así en una conversación que tuve con el presidente Imar, pues, yo le comentaba pues, que he visto hasta alita broster, y él me decía, José Luis, un día lo vi escuchando de que hasta huesitos broster, o sea, ya el pollo a la barbecue en distintas presentaciones, pero lo más nutritivo que es el pescado y marisco, lamentablemente todavía no merece esa atención por parte del gobierno. Pero lo que tú no mencionas de declarar en emergencia el sector pesquero artesanal, ¿crees que resolvería el problema? Sí. Porque fíjate que agricultura declarada en emergencia y tampoco hay solución. Turismo en emergencia y no hay solución. El año pasado, con el ministro Cadillo, en ese entonces, al frente de educación de esa cartera, también se le terminó en emergencia el sector de educación, pero tampoco hay resultados. Claro. Mire, este año que ha pasado, el Congreso se abocó a tratar de sacar una ley general de pesca, ¿no? Que es una ley general, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Ahora tenemos la iniciativa del Ejecutivo que dice que quiere escuchar la voz de los pescadores, pero si le preguntan a los pescadores, oiga, lo que queremos es ver cómo resuelven nuestros problemas. Ya arrancamos la primavera, esta primavera-verano, con este fenómeno de la niña costera que parece que se extiende entre octubre y noviembre. Lo que se necesita es financiamiento para siquiera agarrar la temporada más alta que viene a las fines de diciembre, el verano. Porque hemos tenido 3 años de niño costero, o sea, el recurso en la pesca artesanal va en decrecimiento mientras la flota sigue creciendo. Entonces uno dice, ¿no? Al menos si tenemos una ley que declare en emergencia la pesca artesanal, por ejemplo, una de las razones sería, por ejemplo, el Estado dice que al 2026 va a invertir un promedio de 100 millones de soles en mejorar los desembarcaderos. Pero ¿qué sucede? Y acá se lo hemos dicho a los ministros, el Estado se preocupa en el ladrillo, fierro y cemento, pero no se preocupa en las gestiones administrativas. Y en las gestiones administrativas, fíjese, estimado, que nos hemos encontrado de que los 51 desembarcaderos, la mitad lo manejan los gobiernos regionales. Entonces, estos señores lo han estado manejando con RUF falsos. Entonces, uno dice, si invierten 400 millones en infraestructuras modernas, etcétera, para favorecer el desembarque, pero las gestiones administrativas siguen permitiendo los vicios. Entonces, esta ley de emergencia que estamos pidiendo contemplaría también que al decreto supremo 014 le den el rango de ley para que no le saquen la vuelta y los gobiernos regionales convoquen a los concursos como debe ser para que las organizaciones de pescadores lo administren. Ese sería uno. Otra de las normas es, por ejemplo, ver
que los desembarcaderos pesqueros administrados por los gobiernos regionales, por ejemplo, el Chimbote, lo ha tenido 3 años en el 2020, y estas declaraciones de área acuática, por ejemplo, que son cada 30 años, un desembarcadero, si este de Chimbote fuera privado, lo cerrarían inmediato. Pero mire, los gobiernos regionales, y ahora que vamos a tener elecciones este 2, hay que ponerse a rezar qué gobierno regional te tocará, porque ellos tienen competencia también en lo que es la pesca artesanal. Claro. La competencia es compartida. Pero, a ver, José Luis, ¿estas propuestas le han hecho llegar al presidente? Mire, se le ha pedido a través de los ministros que han pasado que declaren emergencia a la pesca artesanal. Y con la asignación presupuestal, fíjese, a la pesca artesanal solamente le dieron 4.000 bonos, 9.000 créditos de 2.000 soles que para con subsistencia. La reactivación nunca llegó desde el punto de vista financiero. Esa es una calamidad, sin alguna. Así es. Pero lo que nos estás mencionando, esas propuestas, ¿le han hecho llegar a A algún través de ministro? los distintos ministros se le ha hecho saber al gobierno la preocupación. No, de pero que el sector, el documento, la base a todos los ministros. ¿les A han todos los enviado? ministros que han pasado. Entonces, ¿cómo el presidente el día de ayer menciona lo siguiente? El clamor de los pescadores artesanales es un pliego nacional. Sé que está sincronizado a nivel nacional. La creación del Ministerio de Pesquería. Quiero saludar a los hermanos pescadores y quiero que su agenda, su plataforma, nos la hagan llegar y vamos a someter al Consejo de Ministros esas demandas. Eso dijo ayer. Siempre, como le digo, suena bien, pero ya vamos año y medio, ¿no? O sea, el presidente, o al menos en su gobierno, se entregaron documentos. Mal asesorados, me parece. Sus ministros son los que tienen que ver directamente con el tema de la ¿A pesquería. qué ministros han entregado documentos? Hubo 3 ministros, hasta ahorita con el señor Prado, que también se le ha hecho llegar producción. el de producción, se le ha hecho llegar las necesidades, la posición nuestra. Inclusive vamos a presentar un anteproyecto de ley, porque el Ejecutivo ya va año y medio, y vamos a presentar en lo que va estos 15 días, en esta legislatura nueva, en vez de que se distraiga una ley general de pesca que al final no va a solucionar el problema del hoy, porque ya tenemos la temporada alta y después viene la temporada ya donde es lo más duro. Ya, ¿y cómo enfrentar esa temporada alta con la ayuda del gobierno? En la parte, por eso esta ley tiene que contemplar, y le decíamos cuando estaba Pedro Franque de ministro, oiga, inyéctele $50 millones a la pesca artesanal. Han dado créditos reactivos como de 30.000, de 60.000 millones, pero en la pesca artesanal nunca llegó. ¿Crédito para qué? Para los pescadores artesanales, para que necesitan? compren, mejoren sus embarcaciones, porque ahora la pesca ya no está en la costera, está de altura. O bien como la pota, ahorita tan sureño. Y lo malo es que los desembarcaderos también, la inseguridad también, así como ¿Se están están en Lima. adentrando más? Así es, más mar afuera y al sur. Casi se ha desplazado la pota, que es uno de los cursos más fuertes del norte para el sur. Entonces se tiene la esperanza que en este verano mejore. Pero ¿qué haces con el combustible caro? Entonces, si quieres que ayúdate por el lado económico a darte un crédito para que tú puedas financiar tus operaciones y no puedas estar dependiendo de tus comerciantes. Pero la población podría decir que lo que dices no es tan cierto, porque los pescados están baratos en los mercados. ¿Y por qué? Dínolos tú, por favor. Entonces, ¿por qué? Mire, ahorita tenemos los fuertes oleajes por la misma el nido costero. El pollo, quiéralo o no, prácticamente es una promoción tremenda que hace en los privados. O sea, ya desplazaron a lo que es el pescado. Entonces, a nivel de competencia, prácticamente el producto más nutritivo, que es el pescado de marisco, no compite. No puede competir. Eso también es una realidad. Nosotros tenemos un programa Comer Pescado que más se dedica a promover las conservas. Pero no tienes un sistema. Nosotros le decimos al ministro, 4 desembarcaderos nosotros estamos haciendo de los 51 un encadenamiento productivo. Queremos asociarlo, por ejemplo, al terminal mayorista Lima Norte, de Puente Piedra, porque los 2 existentes están tuburizados. Entonces, tú necesitas organizar la comercialización como un canal paralelo, de tal manera que los pescadores, con esos $50 millones, hubiéramos tenido una flota de 20 camiones isotérmicos y estuviéramos trayendo a precios más razonables que vayan en relación con los costos de operación. Porque también, ¿por qué tu combustible está alto y tú lo tienes que vender a 50 céntimos como se ha vendido la pota? Hace año y medio, cuando levanta, ¿por qué venderlo a 50 céntimos? ¿Por qué en plena pandemia no lo compraban ni los exportadores? ¿Por qué tienes que condenar a un precio cuando, por ejemplo, acá en Lima la pota estaba en 50 céntimos en el norte y en Lima 7, 8, 9 soles? El kilo bonito en playa, 1 sol. ¿Cuándo se vendía? 8, 9, 10 soles. Entonces ahí hay un precio que los comerciantes privados es necesario, pero también es necesario que el Estado fomente una
un canal de comercialización complementario. Directa. De una manera más directa, trabajando con los desembarcaderos. Por eso nosotros decimos, es necesario y de prioridad que se declare en emergencia la pesca artesanal, pero tienes que asignarle los presupuestos. Fíjese cuánto le ha llegado este presupuesto para el 2022 al Fondepes, que es el fondo que da el crédito. 3 millones de soles. ¿Qué haces con Un eso? adicional. ¿Pero qué haces con esa plata? Son 16.000 embarcaciones que ahora por lo menos llegará con esta ENEPA 4 a como 20.000 embarcaciones. ¿Pero qué puedes hacer con ese presupuesto bastante magro? Y el mismo ministro lo reconoce, tienen pocos ingresos. Entonces uno ve que hay mucho por hacer por la pesca artesanal y estamos en el año internacional de la pesca artesanal. Pero el Y Perú es uno de los promotores Pero de el eso. presidente ha dicho que está interesado en solucionar los problemas. Sí, pero llevamos año y medio y queremos cosas concretas. O sea, ¿no crees lo que dijo el presidente ayer? Lastimosamente me despierta duda. En la posición de los gremios del acento norte nos despierta duda, porque llevamos año y medio y esto de una ley general de pesca, el Congreso. Ahora el presidente que sale con El Ministerio de Pesquería. con Consejo de Ministros, que va a haber un Ministerio de Pesquería, pero resuelve el problema de esta temporada. Ya vamos 3 años sin apoyo en la pesca artesanal, se ha batido solo. ¿Cuántos Eso pescadores artesanales? Son 70.000 pescadores artesanales, que son en costa. Súmele los de Continental. Llegan a 90.000 pescadores que no recibieron la ayuda del gobierno, que prácticamente fueron los que estuvieron así como los que atendían en la pandemia, como los agricultores también, que por su lado, pero este se entierra, pero en el mar tú confrontas otras realidades. Entonces, tú dices, oye, si estoy en primera línea, me dan todas las facilidades para salir a trabajar, pero ni siquiera al año y medio me llegó 150.000 mascarillas. No te tienen ni un apoyo. Quizás la ventaja del pescador en el mar sobre el que está en tierra es que el pescador se alimenta de pescado y marisco, oxigenación, aire puro. Segundo, exposición al sol, vitamina D3 natural, y la tercera, no tiene miedo. Por eso que nosotros le decíamos a las distintas autoridades, oiga, aliméntese bien. Aliméntese bien. Ahí está, el problema del Perú es 30 años de malnutrición. Y eso nos ha pasado la factura con esta pandemia, donde se ha malgastado ese dinero que debió estar en alimentación, hospitales, médicos, farmacias, vacunas, cuando lo que te garantiza tú, porque esta enfermedad de la pandemia tiene que ver con tu sistema inmunológico. Entonces, es nutrición. Entonces, el peruano está malnutrido y digamos esa consecuencia. Entonces, decimos, ¿no? Y lo más elemental, el fin supremo de la sociedad del Estado, lo dice la Carta Constitucional, es la persona humana. Entonces, la alimentación. ¿Por qué invertir en el ladrillo, fierro y cemento cuando tú puedes invertir en mejorar las cadenas de comercialización? Yo soy, en representación de ANEPA, miembro de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hubo un plan y una estrategia que se ha ampliado en su plazo porque vencía este 2021. No aplicaron ni el 10% de ese plan y estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, vamos a tener autoridades regionales que hay que ponerse a rezar qué nos tocarán en las regiones. De repente van a querer hacer como el gobierno regional de Ancash, cuyo han agarrado el desembarcadero y dicen, bueno, quiero crearme un recurso porque no tengo plata. Entonces, arriendo un grifo cuando lo propio era que ese recurso pase al desembarcadero Chimbote, porque tiene que ser sostenible, buscan que agarrar un recurso. Entonces, 8.400 soles mensuales se lo coge el gobierno regional. Entonces uno dice, ¿en qué país estamos? Los desembarcaderos son un conjunto que le invierte el gobierno nacional y se lo entrega por transferencia, de acuerdo a la ley de regionalización y descentralización, lo transfiere a la propiedad. Pero estos señores lo agarran y lo agarran como casa chica y su agencia de empleo. Entonces, esa es nuestra realidad que tiene que cambiar, al menos con una propuesta de una ley de emergencia, pero que sea realmente útil. Ojalá. Y que sea con financiamiento, porque si no, no estamos hablando en nada, ¿no? Bueno, ojalá. Lo que sí te puedo garantizar es que en Palacio de Gobierno escuchan este programa como toda la programación exitosa. Ojalá que escuche a todos, porque solamente escucha a un par de gremios y no escucha a todos. Pero escuchan el programa y van a dar, si no alguna parte de lo que estás mencionando y haciendo el contraste de lo que dijo el presidente Pedro Castillo el día de ayer y la realidad que padecen ustedes, que han enviado tantos documentos y realmente nunca les han hecho caso. Así es. José Luis Bernoy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tu presencia, que ha sido el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú, conversando con nosotros.